lo primero que vamos a hacer pues, es poner este momento en presencia de nuestro Creador y pues como siempre y con el corazón siempre dispuesto, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y Y adoremos su adoremos su santo santo nombre. nombre. Oremos su santo nombre. En medio de todas las dificultades que estamos pasando, pues es un buen momento también para reconocer nuestra humanidad y saber que no podemos, que necesitamos una mano que nos ayude en este proceso tan complicado que está, porque la verdad está muy, muy complicado. Puede más la fe y la fuerza en nuestro corazón y en nuestro interior. Démosle a nuestro Dios que nos bendiga, que proteja a nuestras familias y que a todas las personas que ahorita están padeciendo, chicos, porque los hospitales están a reventar. Ya ahorita las UCI supuestamente dicen que están bajitas, que ya no, las UCI están en más del 90% de capacidad, algunas ya llegaron al 100%. Pidámosle a nuestro Dios que le dé fortaleza a las familias que han perdido un ser querido. Y en medio de todo esto, aprendamos a cuidarnos. Esto es cierto y esto es real, que nos permita y nos dé la conciencia para salir adelante. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Ok. Entonces, perdón un momentico acá, que es que estaba presentando una página. Un momentico, chicos, y ya les vuelvo a compartir. Ok. Tenemos dos preguntas en el listón, pues muy básicas, aparte de pues enseñarle la rejilla y cómo va a ser el proceso evaluativo, pues también es como tener una pequeña introducción a lo que vamos a trabajar durante todo el periodo. Las dos preguntas, perdón, yo no les di el propósito. El propósito de la clase como tal es conocer la importancia de la biodiversidad en el planeta. Y entonces con ese término biodiversidad, usted ya se va a imaginar todo lo que va a suceder en el periodo. Vamos a hacer investigación, vamos a crear algún proyecto para poder, desde nuestra institución, poner un granito de arena en el cuidado de nuestro entorno. Algo tenemos que hacer, aunque es difícil, aunque ni siquiera para el mismo colegio a veces damos abasto, tenemos que mirar qué propuestas salen, porque muy posiblemente podemos proponer algo. Digamos, en la Universidad de La Salle, ahorita están haciendo, digamos que unos foros para explicar algunos proyectos y están de pronto apoyándolos con algunos recursos y demás. Conocer la importancia de la biodiversidad en el planeta. Hoy tenemos fecha del 20 de agosto del 2020. Hay dos preguntas en el listón, algo muy sencillo, elemental. ¿Qué entiende por biodiversidad? Y ¿cuál es la importancia de la biodiversidad en el planeta? Vamos que una de las cosas que yo más de es que nos apropiemos de esto que también nos pertenece. Que es que a veces solamente nos pertenece lo que existe en nuestra habitación y eso, y ahí más o menos. No nos sentimos dueños de todo lo que existe ni tampoco responsables del cuidado de todo lo que está. Recordemos que la rejilla como tal, pues tiene unos parámetros. Básicamente siempre hay un propósito transversal desde el grado transición hasta grado undécimo. Un estudiante tiene que salir aplicando todo lo que aprendió. O sea, es un propósito realmente el que el estudiante puede desarrollar algunas competencias, ante todo de investigación, y puede solucionar algunas situaciones de su entorno. Es lo que buscamos como área de ciencias naturales, tanto biología, química como física. El propósito de la asignatura, recordemos que es el que se traza año a año. Entonces hay un propósito para transición, pero es otro distinto el de sexto y es otro distinto el de noveno. Entonces, cada año tiene un propósito, es como un escalón para que usted pueda aplicar todas esas habilidades al salir de la institución. Entre comillas, ¿no? Hay muchas personas que no utilizan nunca lo que aprendieron. Comparar las formas de relación y evolución entre la biodiversidad y los patrones climáticos del planeta.
sea, este año ustedes, en medio de lo que hemos pasado por los temas de genética, evolución y biodiversidad, ¿sí? Es poder entender y comparar, digamos que algunos patrones que suceden en nuestra realidad y en nuestra sociedad, y poder entender por qué está sucediendo todo esto. Y más allá de comprenderlo, es poder plantear algunas cosas para poder solucionar. El propósito del periodo, pues, al ser el último del año, pues básicamente viene a ser el mismo propósito de asignatura, ya que el estudiante ya ha pasado como un recorrido, ya ha tenido un recorrido, y pues él cumplirá con el mismo propósito de asignatura. Comparar las formas de relación y evolución entre la biodiversidad y los patrones climáticos del planeta. En cuanto a la rejilla, bueno, ya nosotros conocemos los vértices que existen dentro de la rejilla, sabemos que es la parte afectiva, la cognitiva y la expresiva, que eso se traduce en el para qué me va a servir a mí esto, ¿cierto? En el por qué, ¿cierto? Y digamos, básicamente, cómo lo voy a aplicar en mi vida, en mi realidad, en mi entorno. Entonces, empezamos como en una escala sumatoria en la que cada propósito como que va complejizándose un poquito, buscando siempre que el estudiante pueda llegar hasta la expresiva 3, porque digamos que este periodo vamos a tratar de llegar a esa expresiva 3 y pues a mí me gustaría mucho eso y he visto mucho talento en muchos estudiantes de este grupo para lograrlo. Entonces, afectiva número 1, reflexiona sobre el origen de la biodiversidad. Bueno, qué pena, hay un errorcito gramatical. Reflexiona sobre el origen de la biodiversidad. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en un punto de inicio. Entonces ya tenemos muchos conceptos adquiridos, lo ideal es aterrizarlos y entender que toda la biodiversidad pues tiene un punto de origen. Y eso nosotros ya ahorita, yo decirle, usted sabe cuál es el origen de toda la biodiversidad y usted ya sabe contestar. Y usted ya dice, ok, fue tal individuo, fue tal organismo. Entonces, ustedes ya tienen como eso adquirido. ¿Sí? Identifica los niveles de biodiversidad en los procesos evolutivos, taxonómicos y el entorno. Entonces, digamos que cuando usted ya tiene el punto de arranque claro, entonces usted empieza a identificar cada uno de los niveles de esa biodiversidad. Dentro de esas clasificaciones se encuentran pues las cadenas alimenticias, los reinos de la naturaleza, los ciclos filogenéticos, y sabemos que todo hace parte de un inicio, pero es como usted aprende a identificar esos distintos niveles. Y ante todo, pues, digamos que hay un término bastante importante en este periodo que es la taxonomía, y es poder identificar nombres, algunos géneros, algunos subfilos, poder comprender un poco más allá de lo que conocemos muy superficialmente, investigar también. Expresivo 1. Compara los niveles de organización en la biodiversidad. Ok, una vez ya usted haya identificado esos niveles, ahora usted empieza a establecer relaciones entre esos niveles. Entonces los compara, busca algunas diferencias, le permite a usted tener una mejor óptica de toda la información y también de la realidad, porque más que información es lo que existe. Afectiva 2. Se interesa por el sentido de la responsabilidad y cuidado de la biodiversidad del planeta. Es cuando usted, de forma voluntaria, acepta que también el papel suyo es importante a la hora de cuidar todo lo que existe, ¿sí? Llevamos muchos, no tenemos la cultura ciudadana de poder entender que las canequitas son para botar la basura, entonces todos votamos. Bueno, yo sé que muchos ya no lo hacen porque estamos como cambiando, hay una era de cambio, pero todavía hay alguno por ahí que bota el papelito al piso, pasa por ahí como esto no es mío, entonces como más sentido de pertenencia y de responsabilidad por el cuidado de lo que existe. Cognitiva 2. Reconoce las formas de relación y el beneficio a la biodiversidad del planeta. Ok. Entonces, una de las formas de relacionarse, recordemos que la función de relación es súper importante dentro de las funciones biológicas. Y digamos, ¿qué obtiene la biodiversidad del planeta? Pues básicamente mantenerse dentro de la realidad y la historia de la vida del planeta. Pues digamos que la función de relación ha sido totalmente usada todo el tiempo para obtener la información del medio,
para poder relacionarse con otros individuos, y esto ha permitido pues, que la biodiversidad del planeta pues aumente, ¿sí? Es que usted pueda reconocer el papel de la función de relación en la biodiversidad. Expresiva número 2, bueno, es el mismo propósito de periodo, que es que usted ya pueda comparar las formas de relación, ¿sí? Y pueda también asociarlas a la biodiversidad y al factor clima, que usted pueda comparar todo esto buscando un sentido común, buscando una unión entre estos conceptos y usted poder comprender realmente cuál era el objetivo de este año. Y es que usted pueda entender el por qué un individuo se relaciona, el por qué tiene que reproducirse, el cómo evolucionó, el por qué hereda cosas de sus antepasados y cuál es el papel del clima en esta realidad y en esta sociedad. Es bastante interesante. Afectiva número 3. Descubre estrategias de cambio y mitigación de problemas con la biodiversidad y clima. Entonces resulta que el estudiante ya, teniendo toda la información clara, entonces ya sabe o comenzamos a identificar o a buscar la raíz de los problemas que en nuestra sociedad actual existen. Entonces, pues, ¿qué estrategias podemos usar para que mitiguemos un poquitico el impacto que está generando, digamos, la actual civilización sobre el ambiente y la biodiversidad? ¿Sí? Y eso no, digamos que no tienen que ustedes investigar 10 años para saber qué cosas tendríamos que hacer ya para que nuestro planeta empiece a mejorar. Cognitiva 3. Cuando usted descubre y medita concienzudamente en esos procesos que se deben aplicar, entonces usted ya genera, entonces usted ya escribe, plantea algunas estrategias para poder cambiar algunas conductas que beneficien la biodiversidad y el clima de nuestro planeta. En la expresiva número 3 es cuando usted ya, pues digamos en este caso con lo que propone, pues porque ejecutar ya es muy complejo, pues por los medios, por la situación, por muchas cosas, es un poco complicado, pero por lo menos usted ya al generarlo y al escribirlo, entonces usted ya la propone. Digamos que lo ideal es que nosotros estemos, Dios mediante, y si Dios nos la presta, encontrándonos en un foro que voy a hacer con todos los novenos y voy a seleccionar como los mejores proyectos para poder socializarlos entre todos los novenos y que todos los chicos de noveno estén ahí. Propone alternativas de solución frente a las problemáticas en la biodiversidad y las condiciones climáticas del planeta. Pero ¿de dónde salió todo esto que está aquí escrito? Bueno, todo eso sale de algo que se llama un mentefacto, que bueno, lo realicé desde el principio de año, tuve que hacerle unas modificaciones, pero ese era el pensado. Todo arranca siempre en un concepto y a raíz de ese concepto, pues se viene todo un proceso de aprendizaje. Entonces, el concepto central de este periodo es la biodiversidad, ¿sí? La biodiversidad es el resultado de la variabilidad de los organismos o es la variabilidad de los organismos o hace parte de la variabilidad de los organismos, ¿sí? Más adelante comprenderemos un poco mejor lo que es el término. La biodiversidad se diferencia de la extinción. ¿Por qué? Porque cuando una especie se adapta y evoluciona, genera diversidad. Cuando una especie, por el contrario, de ejemplo, se aísla o genera un proceso de involución, retroceso en la cadena evolutiva, está propenso a la extinción, pero hace parte también de un tipo de variación. La biodiversidad se relaciona directamente con la evolución y la adaptación. La biodiversidad proporciona muchos beneficios al hombre para su supervivencia, ¿sí? Es que digamos que en medio de la biodiversidad no es solamente animal, sino también vegetal. En medio de la cantidad de cosas que existen, el ser humano tiene supervivencia. Y miremos todos sus recursos alimenticios de dónde salen. Nomás arranquemos por ahí. La biodiversidad posee un papel fundamental en el equilibrio del planeta. La biodiversidad está basada en las formas de relación entre organismos. Recordemos que la función de relación es todo ese proceso que sucede en un organismo, en un individuo, capaz de tener algunas funciones que le permitan relacionarse con su entorno, con otras especies.
La biodiversidad reconoce los factores bióticos y abióticos. Entonces recordemos que en un ecosistema están los factores bióticos y abióticos. Bióticos, lo que tiene vida. ¿Qué son? Los seres vivos. Abióticos, los componentes que son los que promueven la vida. Entonces, ¿como qué? Como el agua, como la tierra, como el sol, la temperatura. Son factores adversos que benefician también la biodiversidad. La biodiversidad está en constante transformación y explotación por el hombre, que es una de las cosas que más deseo trabajar y que generemos muchísima conciencia en cuanto a la explotación y el uso que se le está dando a los recursos. La biodiversidad, según su estructura, se clasifica en biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la biodiversidad de ecosistemas. Entonces, digamos que estamos muy enriquecidos. Todo esto es lo que vamos a trabajar durante todo el periodo. Entonces, pues yo la verdad tengo ya muchos documentales, tengo ya muchas clases planeadas, tengo algunos conversatorios, tengo invitados a varios profes, ya por ahí ya tengo charlados a unos profes para que hagan alguna intervención referente pues a este tema que es tan del ADN de nosotros que nos reconocemos en ocasiones. ¿Pero qué es la biodiversidad? Ok, bueno, la biodiversidad comprende los distintos tipos de vida que puedes encontrar en un área, la variedad de animales, plantas, hongos e incluso microorganismos como bacterias que conforman nuestro mundo natural. Cada una de estas especies y organismos trabajan conjuntamente con los ecosistemas como una red, manteniendo el equilibrio y la vida. La biodiversidad sustenta todo lo que necesitamos para sobrevivir en la naturaleza, incluyendo agua potable, medicamentos, alimentos y nuestra seguridad. Y es que sí, ustedes saben que mucha del agua que nosotros tenemos es agua que es producto de los páramos. Y para que esos páramos ayuden con la elaboración o la fabricación, o por lo menos transformar esa agua que se encuentra como en una niebla, son los frailejones, una planta, imagínense. Actividad del día de hoy, bueno, básicamente no hay actividades más que tomen nota de los propósitos, de la rejilla y el mentefacto, contestar las preguntitas del listón para su merced, no tiene que enviar evidencia de nada. Esta es una pequeña introducción y las actividades actualmente van a cambiar, ya no va a ser hasta las 3 p.m., sino se aplazará hasta las 10 de la noche, para que lo sepan, desde el día de hoy, en todas las asignaturas, las actividades se moverán hasta las 10 p.m. Pero digamos que yo estuve muy en desacuerdo, pero decía, o sea, es que uno está como en un limbo. Sí, no, no, sí. ¿Por qué? Porque hay unos estudiantes que en serio lo necesitan. Entonces, el estudiante tiene varios hermanos y no alcanzó a las 3. Está bien. Pero hay otros chicos que tienen todo el tiempo, que tienen el espacio y lo que hacen es que a las 9, porque no tuvieron las ganas de hacerlo antes, a las 9 de la noche se ponen a hacer eso. Entonces, pues, sabemos los pros y los contras, pero aún así se toma la decisión. Y bueno, chicos, eso es todo. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Por siempre.